Hemos estado hablando por varias semanas y todavía hablaremos por algunas cuantas respecto del futuro. La semana anterior estuvimos meditando respecto de el tiempo del fin y estuvimos viendo que al final de los tiempos se abrirán unos sellos. No voy a explicar esto porque es lo que vimos la vez pasada, y que estos 7 sellos, los primeros en los versículos 2 al 12, y nos incluyen la llegada del anticristo, el segundo la guerra, el tercero el hambre, el cuarto la muerte, el quinto el martirio, el sexto terremotos y el séptimo incluye 7 trompetas. Entonces, como vamos viendo, esto se va haciendo más grande, más exponencial, más difícil. Después, dentro del séptimo sello tenemos 7 trompetas. La primera es 1/3 de la tierra y árboles se queman. En la segunda, la tercera parte de las criaturas del mar muere y de los barcos son destruidos. En la tercera parte de las aguas se contaminan y eso hace que muchos mueran. En la cuarta, la tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurece. En la quinta, las langostas, que son demonios, son liberados para atormentar a las personas. En la sexta, 4 demonios que estuvieron atados se desatan precisamente para matar a la tercera parte de la humanidad. Y en la séptima trompeta se proclama el gobierno de Cristo y las 7 copas. Dentro de esta séptima trompeta hay 7 copas de la ira de Dios. Y en estas 7 copas tenemos la primera, dolorosas llagas que hieren a las personas. En la segunda, el mar se convierte en sangre y todo lo que hay en el mar muere. En la tercera, los ríos y los manantiales de agua se convierten en sangre. En la cuarta copa, el sol quema a las personas con el fuego y un calor tremendo. En la quinta, hay oscuridad y un dolor intenso que afligen a la humanidad. En la sexta, el río Éufrates se seca para preparar el camino de los reyes que combatirán contra el Señor. Hablaremos de eso en detalle más adelante. En la séptima, hay terremotos que dividen a la ciudad grande en 3 partes, y no solamente ella, sino las ciudades del mundo caen, y hay un intenso granizo que cae del cielo. Y nosotros estuvimos viendo que hay un propósito para estos 70 grupos de 7, que según estudiamos son años, y tienen el propósito de que el pueblo de Israel, la ciudad santa, dejen de pecar, de transgredir contra el Señor, pidan perdón por su maldad, se establezca la justicia, se selle la visión, la profecía, y el lugar santísimo sea consagrado. Hemos estado hablando del libro del Apocalipsis, y el día de hoy originalmente iba a hablar de otra cosa, pero me pareció muy conveniente porque posiblemente algunos de ustedes tengan el deseo, el interés de estudiar todo el libro del Apocalipsis. Entonces vamos a ver una introducción el día de hoy de este libro, algo muy breve. Hace pues algunos años estuvimos aquí viendo todo el libro del Apocalipsis, y no lo vamos a ver de nuevo en esta ocasión, solamente una guía que les va a permitir entender de mejor manera este libro. El libro, muy al principio, dice: dichoso el que lee, dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, a muchas personas les da temor estudiar el libro del Apocalipsis por las cosas terribles que ahí se nos narran, pero también porque no lo entienden. Pero como lo he dicho en más de una ocasión, y como el mismo libro lo dice, dichoso, feliz, gozoso, bienaventurado el que lo lee. Entonces, un verdadero creyente, cuando lee el libro del Apocalipsis, lo último que tiene que pensar es en terror, en miedo,
en angustia o en dolor, porque el Señor dice, dichoso el que lo lee. Hermano, cuando tú lees el libro del Apocalipsis, ¿te sientes dichoso? Espero que sí. Si no ha sido así, entonces medita en esto. Por supuesto que se habla de desdicha, pero no para el creyente, sino para el incrédulo. Entonces, para el creyente hay una dicha en leer el libro del Apocalipsis. 1 Corintios 4 dice, por lo tanto no juzguen nada antes de tiempo, esperen a que venga el Señor, Él sacará a la luz lo que está oscuro o lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Al final de los tiempos también el Señor dejará saber qué intenciones tenemos en nuestro corazón o hemos tenido. Esto nos tiene que llevar a purificar, a santificar nuestras mentes y nuestros corazones, nuestros pensamientos, porque no sé tú, como diría aquel filósofo, no sé tú, pero yo no dejo de pensar, ¿verdad? Y algunas veces nuestros pensamientos no son buenos. Algunas veces estamos pensando cosas incorrectas, indecorosas. Debemos de dejar de pensar ese tipo de cosas, porque el Señor va a poner al descubierto lo que hay en nuestro corazón. Tú ves a lo mejor algún negocio no bueno, y entonces tu corazón se inclina hacia él. Y el Señor sabe, y ahí está anotado, con qué intención viste ese negocio. O ves a una persona de sexo opuesto o del mismo sexo. Desafortunadamente hay mucho de eso. ¿Qué intención hay en tu corazón cuando ves a esa persona? Posiblemente tu intención sea mala, sea incorrecta. Todo eso lo va a poner a Dios. Todo eso Dios lo va a poner al descubierto. Por lo tanto, tenemos que esperar y también en algunas ocasiones juzgamos a las personas incorrectamente y no sabemos con qué intención hacen las cosas, con qué propósito. Sus propósitos a veces son buenos, pero nosotros somos mal pensados. ¿Sí? Así como me recuerdo de un programa, no les estoy recomendando que lo vean, pero que decía, es que mi hijo es puro y blanco, la negra soy yo, ¿verdad? Entonces a veces la persona no está pensando nada, pero nosotros empezamos a, es que esta persona pensó esto y aquello, y les he dicho en más de una ocasión, hermano, Dios solo hay uno, y no eres tú. Tú no conoces la mente, el corazón de otra persona, solo Dios. Si tienes duda de algo o de lo que la persona piensa, pregúntale. No pienses por otro. Colosenses 3, versículos 1 al 4 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifiesta, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros nos dedicamos un cierto tiempo a la semana y específicamente el domingo? ¿Por qué estamos aquí el domingo pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa? ¿Por qué? Porque estamos buscando las cosas de arriba. Muchas personas durante la semana están pensando en las cosas de la tierra. No digo que nos olvidemos de ella, pero
Se enfocan tanto que llega el domingo y se siguen enfocando en las cosas de la tierra y no están buscando las cosas de arriba. Entonces, ¿por qué ponernos a estudiar las cosas del futuro y algunas de las cuales ni siquiera tal vez veremos? Por esto. Porque estamos buscando las cosas de arriba, porque estamos viendo cuál es la voluntad de Dios para este mundo, cuál es el deseo y de qué cosas Dios nos quiere librar. Estamos viendo las cosas de arriba. Primera Tesalonicenses 3 nos dice que el Señor les haga crecer. ¿Para qué? Para que vayan a presumir. Mira cuánto sé de la Biblia. Para que apantallen a otros. No. Nosotros nos reunimos y procuramos, por lo menos es mi deseo, que cada uno de ustedes, al igual que yo, crezcamos. ¿Para qué? Por lo que dice aquí la Escritura, para que se amen más y más unos a otros y a todos. Ese es el propósito. Nunca falta la persona que le gusta hacer bullicia, chisme, y que dice, es que en la iglesia no hay amor. Amados, hay mucho amor. Posiblemente tú eres el que no estás dando amor, pero cuando una persona te diga que en esta iglesia no hay amor, entonces posiblemente esa persona no está dando amor a la iglesia, porque hemos visto mucho amor de muchas personas. En este tiempo en el que varios se han enfermado, más de uno les ha ido a visitar, más de uno les ha llevado algún alimento, más de uno les ha mandado un mensaje, más de uno les ha dado una llamada, más de uno ha orado por ustedes. Y eso es amor. Aún hermanos con los cuales tenemos relación, por ejemplo, nuestras hermanas de ahí de las aguas frías, ¿verdad? Porque ahorita pues como es invierno las aguas están frías, ¿verdad? Pero en verano pues se ponen calientes. Saludos hasta el más allá. Aunque solamente están conectadas con nosotros remotamente, pueden notar, pueden sentir el amor de ustedes hacia ellas y también el amor que entre nosotros tenemos y se dan cuenta y dicen, hermanos, se ve, se siente ese amor, entonces hay amor y entonces ese propósito del Señor yo creo que se está cumpliendo porque estamos creciendo en amor. ¿Somos perfectos? Pues por supuesto que no. Hay mucho por avanzar, pero sí hay mucho amor aquí. Continúa el Señor diciendo en su palabra que los fortalezca interiormente. ¿Para qué? Para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Hermano, al día de hoy ya eres intachable. No, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta para que nosotros seamos intachables? Regresando al versículo 12, crecer para amarnos más. El perfecto amor nos va a llevar a ser intachables. El perfecto amor nos va a llevar a no pecar. Si yo amo mucho a mi esposa,
no voy a pecar contra ella. Si yo amo mucho a mis hijos, no voy a pecar contra ellos. Si yo les amo mucho a ustedes, no voy a pecar contra ustedes. Si yo amo mucho a Dios, no voy a pecar contra nadie, ni siquiera contra mí mismo. Entonces, nos hace falta amar, falta amor, mucho amor. Falta amor. Me recordé de una... Yo casi siempre cuando digo frases me acuerdo, ¿verdad? De cosas. Ya saben que yo soy muy musical, pero falta amor, mucho amor. Hay amor, sí, pero falta. Tenemos que crecer en amor. Además, oye, ¿pero qué no se suponía que era una introducción al libro del Apocalipsis? Sí, por supuesto, pero para entenderlo necesitamos otras cositas. Hebreos 10 nos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Creemos en Dios, creemos en Cristo, creemos que Cristo es nuestro Salvador, pues esa esperanza de la resurrección, esa esperanza de la salvación tiene que mantenerse firme. ¿Por qué? Porque fiel es el que hizo la promesa. Él es fiel y sus promesas son fieles. Por lo tanto, si nosotros verdaderamente somos fieles, si nosotros somos firmes en eso, en lo que creemos, tenemos que preocuparnos los unos por los otros para estimularnos al amor. Nos tenemos que amar y para crecer en el amor también es importante estimularnos. Por ejemplo, nuestros sentidos nos estimulan, ¿verdad? Tú ves, a lo mejor, tú vas pasando por ahí, por un lugar y de pronto te llega un aroma así bien sabroso a una carnita asada al carbón, ¿verdad? Y entonces, como que eso te estimula, ¿verdad? Y dices, ay, un taquito, ¿verdad? Sí, bien sabroso. O ves un guiso así bien preparado, así muy armoniosamente, ¿verdad? Como los chefs decoran los platillos y nada más de verlo hasta te lo quieres comer y eso te estimula. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos estimulamos al amor? Pues amándonos. El aroma a algo rico te hace ese deseo de comer. Entonces les daba el ejemplo de nuestras hermanas de allá porque les estimula. O por ejemplo cuando escuchamos en el tiempo de oración testimonios de nuestra hermana Caro, ¿verdad? ¿A poco no te estimula? El amor te estimula. Entonces si nosotros nos amamos, estimulamos a otros también a amarse. Y en esta otra parte, no dejemos de congregarnos. Me recuerdo a una persona que de pronto dice, es que me preocupo por mi familia porque no se congrega. Y he escuchado a algunos que dicen, es que mi hijo no se congrega, o es que mi hija no se congrega. Y es que, bueno, pero ¿y tú te congregas? Y pues me encuentro con que algunos que según se preocupan porque su familia no se congrega, ellos no se congregan. Entonces mi pregunta es, ¿cómo los vas a estimular si tú ni siquiera lo haces? Tu preocupación es rara, es extraña y es opuesta. ¿Quieres que las personas vengan a Dios? Ve tú. Sé ejemplo. Ve haciendo una vereda, ve haciendo un camino. La misma carta a los Hebreos habla de eso. Hagamos caminos. Nosotros hacemos el camino por el cual otros van a circular. Tenemos que hacer ese camino. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. A algunos se les vuelve costumbre y entonces, ¿por qué no vas? Es que la ropa, es que los frijoles, es que me enfermé. Bueno, pero ya se te quitó. Es que ya me volvió a enfermar. ¿Por qué no te congregas? Es que mi niño tiene 3 meses. Es que ahora ya tiene 1 año. ¿Y por qué no te congregas? Es que mi hijo tiene 10 años. ¿Y por qué no te congregas? Es que mi hijo tiene 20 años.
¿Y por qué no te engordas? Es que mi hijo ya tiene 80 años. Y entonces, una costumbre. Y entonces, como la misma escritura nos dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, sé una buena compañía. No corrompas a otros. Sé un buen ejemplo. Si no, animémonos los unos a los otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y entonces, ¿se recuerdan? Hace pocos días estuvimos hablando de cuánto tiempo el pueblo de Israel estuvo prisionero. ¿Y se recuerdan por qué? ¿Por qué 70 años? Por todos los años sabáticos que no le dedicaron al Señor. Esas malas costumbres que nosotros tenemos traerán consecuencias. Y Dios es justo. Y solamente es la consecuencia de todas las cosas que no hemos hecho y que Dios desea. Oye, pero ya soy salvo y no es por obras. Bueno, sí, pero la misma carta a los Efesios dice, para llevar a cabo las buenas obras que Dios dispuso de antemano a fin de que las pusiéramos en práctica. No te salvó por tus buenas obras, sino para las buenas obras. Y no están tus buenas obras, no te veo. No te veo en la oración, no te veo el domingo, no te veo en las reuniones de varones, no te ven las hermanas en las reuniones de mujeres, no te vemos en las reuniones de matrimonios, no te vemos creciendo, no te vemos creciendo en el conocimiento de Dios. Y se te vuelve costumbre. Y entonces de pronto, como los niños, ¿no? Cuando ya viene el cinturonazo dice, no, papá, ahora sí ya me voy a portar bien, ahora sí, porque ya la ven llegar. Pero muchos de nosotros, a pesar de todo lo que hemos estudiado y hemos visto, como que parece que no la ven llegar, parece como que es chiste o es broma, ¿no? Pero mira, Dios no bromea. Y a veces como que no nos cae el 20 de que ya el día se acerca, Y a veces no nos parece como que, puro cuento ese Señor. Cuidado. Santiago dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera la agricultora que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvias. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. La venida del Señor ya se acerca. Puede ser mañana. Puede ser la otra semana. ¿Sabes qué es lo que hizo que estos hombres maravillosos, hermosos, a los cuales Dios llamó, estuvieran dispuestos a dar su vida por el Señor? Porque ellos pensaban cada día que el Señor podía venir por ellos ese mismo día o al día siguiente. Y entonces eso les llevaba a tener una vida fervorosa. Una persona que estaba dispuesta a dar su vida por el Señor, a dar su vida por el Evangelio. Y literalmente lo hicieron. No se quedaron ahí en su casa. Muchos fueron llamados, pero algunos de ellos, después de haber sido llamados, así como el Señor Jesucristo lo dijo, pusieron una mano en el arado y voltearon para atrás. Y dijo el Señor, no son dignos. Porque una vez que tú pones la mano en el arado, una vez que eres llamado para el ministerio, una vez que eres llamado para servir, tienes que ir ahí para adelante. Y eso implica poner en orden y en prioridad tu vida, tus relaciones familiares, tus relaciones con tus amigos. Poner a Dios en primer lugar. Por supuesto que también a tu familia, pero nunca primero a tu familia y luego a Dios. Primero va Dios y luego tu familia. Y entonces, a veces, no pensamos que el Señor ya se acerca. Y que
Como lo dice Juan, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Vas a ser como Cristo. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es Él. Todo el que tiene esa esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces la esperanza de ser como Cristo te purifica, te hace puro. Porque esa esperanza, esa fe, te lleva también a cambiar, a modificar. Pedro les dice a la iglesia en una carta y luego les vuelve a decir, bueno, ahorita voy allá a Pedro, pero Judas dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base santísima de la fe y orando en el Espíritu Santo. Mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna. Entonces, mientras que nosotros estamos esperando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Manteniéndonos firmes en el amor, edificando nuestra fe y orando. 3 cosas que tenemos que estar haciendo continuamente. Tenemos que estar edificándonos, tenemos que mantenernos en el amor y tenemos que orar. Pero, amados, si no nos reunimos, si no nos vemos, pues es muy difícil. Es muy difícil estar haciendo estas cosas. Tenemos que estarnos edificando a través de la Escritura. Tenemos que mantenernos en amor. Tenemos que estar pendientes de los otros, de las necesidades de los otros, para orar por ellos, para darles un abrazo, aunque sea así de lejitos ahorita, por un tiempo. Orando. Amados hermanos, cuando recién vino la pandemia, me recuerdo que casi toda la iglesia se reunía y decíamos, wow, qué fabuloso, y después, pues poco les duró el gusto, ¿verdad? O se empezaron a enfriar y dijeron, no, pues ya no, que tengo otras cosas que hacer. Y mira, el Señor nos concede participar en la obra del ministerio. Nosotros no somos dignos, pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos lleva a poder participar de una obra tan hermosa y tan maravillosa como lo es la salvación. Nosotros participamos con Dios en la salvación de las personas. Dios lo puede hacer por Él mismo, pero nos quiere hacer partícipes. Por eso es que a través de Judas nos dice, tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Hay personas que son dudosas, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer con ellas? ¿Enojarnos? Pues no, les tenemos que tener compasión. ¿Y cómo es que nosotros arrebatamos a las personas del fuego? ¿Cómo arrebatas tú a una persona del fuego? ¿De qué fuego? Del fuego del infierno, del castigo eterno. ¿Cómo lo arrebatas del fuego? En ocasiones pienso en familiares, en amigos queridos, en muchas personas queridas y pues me da tristeza, no sé tú, de saber que muchos de ellos tal vez estén ahí o tal vez lleguen, yo no lo sé, a ser quemados eternamente. ¿No te duele saber eso? Compañeros de tu trabajo, vecinos, familiares, amigos. Hay que tener compasión de ellos, pero también salvarlos. Nosotros no los salvamos, bueno, pues en realidad cuando dice sálvenlo no es que nosotros los salvemos, sino que nosotros les compartimos el evangelio de salvación. Entonces, Dios nos permite compartir la obra de salvación. Pero de ninguna manera amamos lo que hacen, ni nos gusta lo que hacen, lo aborrecemos. Dice la Escritura, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado.
Aborrezcan hasta la ropa que ha sido contaminada por su cuerpo, porque tienen cuerpos pecaminosos. Debemos tener cuidado de mantener la sana distancia, ¿no?, con ellos, porque tienen un virus que se llama pecado y que los llevará al infierno. Y entonces si nos acercamos de más, si nos relacionamos de más con ellos, nos tenemos que relacionar con todos, también con los no creyentes, sí, por supuesto, pero con su sana distancia, ¿no? No sea que me contamine. Muchas personas nos pueden contaminar. Hay que tener cuidado porque de pronto, sobre todo los jóvenes, no falta la muchacha que les cierre el ojo, o el muchacho que les habla bonito, ¿verdad?, que les endulza el oído y ahí van, como bueyes al matadero. Solamente a eso, a que sean muertos, pero no se dan cuenta, porque solamente es una carnada, ¿verdad? Así como el pez, que le ponen algo brillante, algo bonito y ahí va. Así todo idiotizado por la muchacha, que a lo mejor está muy guapa, o idiotizado, y ¡pum!, la muerte. No se da cuenta que tenemos que mantener esa distancia. ¿Y quién nos puede ayudar para no caer? El único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. A Él sean la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Cristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Entonces nosotros, es cierto, a veces nos resbalamos, pero no caemos, porque Dios nos guarda. Pero si nos caemos, nos levantamos, porque Dios nos levanta, porque si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levantará, el justo. Entonces, si nos caemos, nos levantamos, Dios nos levanta porque no vivimos ahí. Tal vez caemos, pero no vivimos. Una cosa bien diferente es caer en pecado y otra es vivir en pecado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pues nos arrepentimos, pedimos perdón y seguimos adelante. El Señor nos dice a través del salmista, habla el Señor, el Dios de dioses, convoca a la tierra del oriente al occidente. ¿Para qué? Para el juicio. Más adelante hablaremos de eso en otra predicación. El Señor convoca a los cielos y a la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. Entonces Dios juzgará a todos. No condenará a todos, pero sí todos seremos juzgados. Entonces, amado, tenemos que estar preparados para ese juicio. El Señor a través del mismo salmista nos dice, ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. ¿Cuántas personas no han llegado a esta congregación y dicen, ahora sí, mi vida va a cambiar, ahora sí voy a hacer esto? Y a veces me da tristeza y digo, ¿cómo es posible que personas, aún de la tradición popular, hacen juramentos y luego hasta los cumplen? Pero aquí, aun cuando están ante la verdad, ante el Dios verdadero, muchas de las promesas no las cumplen. Invócame el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Entonces, el Señor, les comentaba hace un momentito, nos puede librar, Dios puede salvar. ¿Y qué es lo que hacemos en el momento de la angustia? Invocar a Dios. Y Él viene y nos honra. Y después de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alabarlo, glorificarlo. Entonces Dios es glorificado primeramente cuando le pides ayuda, y Dios es de nuevo glorificado cuando Él te libra y tú lo adoras, lo honras. Pero Dios le dice al malvado, ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto en tus labios? La palabra de Dios es para el salvo, no para el incrédulo. El enseñar, el recitar la palabra de Dios es para el creyente.
Porque las personas, a pesar de que escuchan de la palabra, aborrecen la instrucción y desechan la palabra de Dios. Se olvidan de Dios. Y el Señor dice, ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho, de lo contrario los haré pedazos y no habrá quien los salve. Dios puede salvar, pero nadie te puede salvar de Dios. Te lo he dicho en más de una ocasión, Dios te puede salvar de todo, del pecado, de la muerte, de Satanás, de una enfermedad, de todo. Nadie te puede salvar de Dios. Cuidado con Dios. Quien me ofrece gratitud me honra, y al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. ¿Por qué nosotros estudiamos lo que va a suceder en el futuro? Porque en un cierto sentido, aunque les dije que no debemos tener temor, pues en un sentido sí. Porque cuando venimos a la Escritura, cuando venimos a la palabra de Dios, Dios nos confronta con nuestro pecado y ups, ¿qué es lo que hay que hacer? Enmendar, corregir, cambiar. Pues el Señor dice también en Ezequiel, pues yo no quiero la muerte del malvado, sino que se arrepienta. Que se arrepienta, que enmiende. Tenemos tiempo para enmendar, para cambiar, para corregir, y ese día es hoy. Pues ya iré a la iglesia la próxima semana. ¿Y si no llegas? ¿Y si no llegas? ¿Y si para ti ya no hay mañana? Aunque no sea el día del final, pero el Señor puede venir por ti hoy. Solo por ti. Hace un ratito ya me estaba adelantando y Pedro les dice, queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Hace 10 años aproximadamente estuvimos estudiando el libro del Apocalipsis y ahora estamos viendo algunas cosas, no todo el libro, porque también procuramos estudiar libros completos y seguir avanzando en nuestro conocimiento de Dios y la Escritura. Pero ahora 10 años después estamos recordando algunas cosas. Los apóstoles lo hacían, recordar, refrescar la memoria. Algunas cosas las tenemos que repasar, algunas cosas las tenemos que repasar y refrescar. Y algunas nos sirven para seguir enriqueciendo nuestro conocimiento, para transmitir mejor la palabra del Señor. Ante todo tenemos que saber, ante todo deben saber que en los últimos tiempos vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofarán. El día de hoy vas a encontrar a gente burlona. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Y de qué estudian? ¿Del Apocalipsis? No, puro cuento. Eso es ciencia ficción, eso no es verdad. Y te dicen tal vez lo que decían en aquel tiempo. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente se olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. El Señor dijo, otra vez no inundaré la tierra. Pero Él no habló nada del fuego, ¿verdad? No la destruiré con agua, pero sí con fuego, pero sí con terremotos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pedro no está escribiendo a incrédulos, sino a creyentes. Y Pedro le está diciendo a los creyentes que ¿qué? Que se arrepientan. Nosotros tenemos también que arrepentirnos.
de nuestras malas obras, de nuestras malas actitudes. Debemos seguir compartiendo el Evangelio para que más personas sean salvas. Debemos seguir orando por misericordia para nuestros familiares. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y versículo 11 dice, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día del Señor? Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, porque todavía tenemos muchas manchas. Dije monchas, ¿verdad? Porque así dicen en el pueblo, monchas. Muchas manchas, retiartas, manchas en nuestra ropa. Tenemos ya que desmancharnos. No seas manchado. Desmánchate. Desmancha tu ropa. Límpiala. Debemos vivir como Dios manda. Nuestra conducta todavía no es intachable, pero Dios quiere que lo sea. Versículo 14 dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan esos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto. Pero miren, Pedro y Pablo, recuerden que eran hermanos, ¿verdad? Y enseñaban, igual que Juan y los otros apóstoles, que no es que la vida cristiana sea fácil. ¿Qué es lo que requiere? Esfuerzo. Nos tenemos que esforzar. Nos tenemos que esforzar para tener esa vida intachable. Nos tenemos que esforzar para estar sin mancha. Nos tenemos que esforzar para estar en paz con Él. Nos tenemos que esforzar. La vida cristiana requiere esfuerzo para luchar contra la carne, porque la carne es débil. Porque la carne te dice, no te levantes. No vayas. ¿A qué vas? No les hables. No ores. Quédate en tu casa. A tantas cosas. Y la escritura es muchas veces distorsionada. Precisamente por eso dice Pedro, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. Porque hay personas que están a lo largo de todos estos años, cerca de 2000, torciendo la palabra de Dios, igual que en la antigüedad. Y ahora que estamos viendo cosas respecto del futuro, hay algunas cosas que tal vez no entendamos, algunas pocas. La mayoría de la Biblia es entendible y es clara. Algunas muy poquitas cosas tal vez no. Hay algunas cosas que tal vez no entendamos, pero no nos tiene que angustiar, porque todo lo que Dios quiere que sea claro es lo suficientemente claro. Dios nos habló a través de hombres en lenguaje humano, claro, sencillo, simple. Y hay algunas personas que de pronto se angustian y se preocupan por cosas que no entienden. Y te voy a decir lo que muchos hermanos te dicen: hermano, no te preocupes por las cosas que no entiendes, preocúpate por las que ya entendiste, para ponerlas en práctica. Aún para los profetas habían cosas que tal vez no les era muy claro de entender, pero también había algunas cosas que no se les permitió decir, aun cuando las entendían. Como nosotros lo vemos en el libro de Daniel. En Daniel 12 dice: aunque escuché lo que me dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que le pregunté: Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió: sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Algunas personas cuando llegan al libro de Daniel no lo entienden. Amado hermano, no te preocupes, Daniel tampoco entendió. Y a él se las dijeron, él las vio.
y algunas no las entendió. Algunas sí, otras no. ¿Y qué es lo que le dijo? Tú sigue adelante, sigue adelante. Porque muchas de estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán perfeccionados y purificados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Esto mismo que le dice a Daniel, así también termina el libro del Apocalipsis. Deja que el pecador siga pecando, pero tú síguete purificando, síguete santificando, haz lo correcto. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Ándale. Entonces, para el no creyente, para el incrédulo, cuando viene a leer la Biblia no lo entiende. Y nosotros entendemos todo lo que Dios quiere que entendamos. Tal vez no todo lo que dice la Biblia, ¿sí me explico? Sino todo lo que Dios quiere que entendamos, porque hay algunas cosas que se mantendrán como selladas hasta el fin. Y las personas de pronto, sobre todo algunos predicadores que son muy alegóricos, que empiezan a fantasear y a inventar y te dicen, es que Daniel quiso decir tal y cual y tal cosa, están selladas. Lo que te dicen son su imaginación, pero no lo que dice la Biblia, no lo que dice la Escritura. Y comienzan a hacer una serie de argumentos, francamente, que de pronto me dicen, oye, es que el hermano fulanito dice, ay, mira, ya lo vi, no, porque no pierdo mi tiempo con esas personas que alegorizan y que se inventan y que se sacan quién sabe de dónde cosas que no tienen ningún tipo de sustento bíblico ni tampoco histórico. Entonces no me interesa. Pero Pablo nos dice a través de la carta a los Corintios en el capítulo 2, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces, nosotros podemos entender lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Esto es precisamente de lo que hablábamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Entonces, el conocimiento de la palabra, el entendimiento de la palabra, no solo el conocimiento, sino también el entendimiento son dos cosas diferentes. Una cosa es conocerla y otra cosa es entenderla. Pero las dos cosas pueden ser para ti un regalo de Dios. Dios a unos les da el regalo de entender un poquito más que otros. No te angusties. Pero es un regalo de Dios. ¿Dado por qué? Por gracia. Solo por gracia. Continúa Pablo diciendo, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. El incrédulo viene, lee y dice, esto está bien loco, bien fumado, o no lo entiendo. Pero para ti y para mí no. ¿Y por qué dicen que esto bien loco lo que está en la Biblia? Por lo mismo que dice Pablo, porque no pueden entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Wow, esto es algo tremendo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, no te angusties. Algunos hermanos de pronto me dicen, es que hermano, vengo al estudio y como que veo que hablan y tranquilo. Recuerda que nosotros vamos a los estudios y estamos en este tiempo estudiando, y si tú vas, no te sientas apantallado, porque el propósito de esto no es apantallar a nadie. No, ni tampoco las reuniones de estudios no son para apantallarnos y para ver a ver quién sabe más, sino para que aprendamos los unos de los otros. Hermanos, si no entiendes, no te angusties, sigue asistiendo. Porque para eso nos reunimos, para aprender, no para presumir lo que sabemos, sino para aprender de otros. De aprender de otro que a lo mejor sabe un poquito más.
Pero cuando tú lees tu Biblia, ora para que el Espíritu Santo te dé entendimiento. Cuando aquí Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la mente de Cristo? La mente de Cristo es el pensamiento que Dios dejó escrito en la Biblia. Y la mente de Cristo está desde Génesis. Porque la mente del Padre y la mente del Hijo están alineadas. Los pensamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están alineados. Y lo que a Dios no le gusta desde el Antiguo Testamento, no le gusta hoy ni tampoco le gustará mañana. Esa es la mente de Cristo. Si Dios dice que no mientas, esa es la mente de Cristo. Si Dios te dice no forniques, esa es la mente de Cristo. Si Dios te dice deja los ídolos, esa es la mente de Cristo. Esa es la mente de Cristo. Si Dios te dice ama a tu prójimo, esa es la mente de Cristo. ¿Tenemos la mente de Cristo dónde? En la Biblia. La Biblia es la mente de Cristo. Entonces, nosotros podemos entender la Escritura porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos ayuda a entenderla. Ahora, a nosotros se nos ha revelado a Dios en la persona de Cristo. Y Cristo es exaltado hasta lo más alto. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, como lo dice Pablo en la carta a los Filipenses. Y ahora, regresando a la parte profética, en Daniel 12, versículo 4, dice: tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Y eso es lo que pasa mucho con el libro de Daniel. Las personas andan de acá para allá buscando y inventando cosas y queriéndole dar un significado y un sentido a cosas que Dios mismo dijo que no se van a entender ni a conocer sino hasta el día final. Pero les encanta inventar y les encanta pantallar y les encanta dar cosas que no tienen nada que ver, que no tienen sustento bíblico ni histórico. Y quedan de un lugar para otro ahí buscando y buscando. A ver, tranquilo. Dios dijo que no se va a saber porque está sellado. Oye, pero es que el predicador fulanito de tal ya descubrió que no, porque está sellado. Y hay una diferencia. Oye, pero ¿qué no se suponía que nos ibas a dar cosas que nos ayudaban a entender Apocalipsis? Y todo lo que te dije anteriormente te sirve para que entiendas Apocalipsis. En cambio, el libro del Apocalipsis dice, en el capítulo 22, también me dijo, Dios le dice a Juan: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal y que el vil se siga envileciendo. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Entonces, hay una diferencia, importante entre el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Daniel es un libro sellado y Apocalipsis es un libro abierto. Eso quiere decir que si tú eres un verdadero creyente y lees con atención, vas a entender el libro del Apocalipsis. El libro en general es entendible. Para entenderlo, principalmente lo que tienes que hacer es poner atención. Así de breve. ¿Cómo podemos ver la estructura del libro del Apocalipsis? Primero, las cosas que has visto. En el capítulo 1 se nos muestra la revelación de Cristo exaltado en la gloria. La segunda cosa que vimos es capítulos 2 y 3, las cosas que son. Porque a Juan se le dice lo que has visto, las cosas que son. Las cosas que son están en el capítulo 2 y 3, es
cómo se encuentran las iglesias en ese momento en el que a Juan se le da la revelación. Y ahí son los mensajes a las 7 iglesias. Y luego la tercera parte del libro es las cosas que han de ser. Las cosas que han de ser son desde el capítulo 4 hasta el 22. Las revelaciones del gobierno en los capítulos 4 al 19. Y luego la visión de gloria en los capítulos del 20 al 22. El trono en el cielo, los capítulos 4 y 5. La tribulación en la tierra, los capítulos del 6 al 19, y de ahí se nos va desglosando, por eso los puse como 3.1 a 3.2, se nos va desglosando la primera mitad de la tribulación, que son los capítulos del 6 al 9, la mitad, que es los capítulos del 10 al 14, la segunda mitad, los capítulos del 15 al 19, el reino de Cristo, que es el capítulo 20, el nuevo cielo y la nueva tierra, que son los capítulos 21 y 22. Así es como está estructurado el libro del Apocalipsis, así. Sí, para que no te hagas bolas luego. Nosotros tenemos en Apocalipsis 1:12, que dice, Juan, me volví para ver de quién era la voz del que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y entonces vienes y dices, oye, pero qué cosas, 7 candelabros de oro. Y luego sigues leyendo y en Apocalipsis 1:16 dice, y en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Y tú dices, ¿y de qué se refiere esto? Y entonces las personas a veces lo que hacen es que lo leen y lo leen y lo vuelven a leer y dicen, hermano, es que no le entiendo. ¿Qué es lo que normalmente les he dicho? No te angusties y sigue leyendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Apocalipsis 1:20 dice, esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Recuerden que la palabra ángel también es enviado, un enviado. Entonces ese enviado, de acuerdo con los estudiosos, es el pastor de la iglesia. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. El pastor de la iglesia de cada una de las 7 iglesias. Luego en Apocalipsis 4:5 dice, del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego que son, y ahí mismo te dice qué es lo que son los 7 espíritus de Dios. Luego en Apocalipsis 5:6 dice, entonces vi en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes y del trono a los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, cuando se nos habla aquí de tronos, de los estruendos y de todo eso, y de 7 antorchas, ahí te dice qué es lo que son. Son los 7 espíritus de Dios. ¿Y quién tiene esos 7 espíritus de Dios? El Cordero. Pero, ¿cómo está esto de los 7 espíritus de Dios? La mayoría del libro del Apocalipsis se te dice en el mismo libro del Apocalipsis qué es. ¿Sí me explico? Ahí te dice qué son esto. Pero como ayuda extra, por si gustas tomar nota, Isaías 11 nos dice qué son estos 7 espíritus. Isaías 11, 1 y 2. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu del temor del Señor. Ahí están los 7. Esos son los 7 espíritus
el Señor. Están en Isaías 11. Y luego Apocalipsis 5:8 dice, cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno tenía una arpa y copas de oro llena de incienso. ¿Qué son las copas de oro llena de incienso? Son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, en el libro del Apocalipsis hay muchas figuras, pero en el mismo libro te dice qué es lo que son, para que no andes inventando, porque de pronto las personas se inventan cosas así bien mafufas, que no tienen nada que ver. Apocalipsis 9:1, tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Una estrella, ¿qué será esa estrella? El mismo capítulo te dice unos versiculitos después, el rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Abadón y Apolión significan destructor. El destructor es su líder, su rey. Apocalipsis 12:4. Nos habla de que con la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Bueno, para poder entender esa parte, no voy a poner aquí todas las referencias, pero lee Génesis capítulo 37, versículos 9 al 10, Apocalipsis 17, versículos 9 al 13, Isaías 26, versículo 17, Isaías 12, versículo 5, Mateo 25, versículo 41 y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, para que veas a qué se refiere con la mujer y etcétera. Y con las 12 estrellas que se mencionan al principio del libro del Apocalipsis, pero bueno, la mujer es Israel, las 12 estrellas, las estrellas son las 12 tribus de Israel, la luna es la esposa de Israel, etcétera. Para eso las referencias que te di. Pero de Apocalipsis 12:9 dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y si tú sigues leyendo, el mismo el capítulo 12 te dice que la tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrastradas con la cola. ¿Qué son las estrellas? Los ángeles caídos. Por eso es que en el versículo 2, en el versículo 9 dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Por eso es que nosotros creemos que la tercera parte de los ángeles son ángeles caídos, que fueron arrastrados por la filosofía, la forma de pensar del dragón. Luego, Apocalipsis es un libro en el cual se dice una y otra vez una frase hermosa. Apocalipsis 1:3, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Ahora, si tú te das cuenta, no solamente es escuchar, sino también hacer caso, poner atención. Luego Apocalipsis 14, muy a la mitad del libro del Apocalipsis, dice otra vez, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos de ahora en adelante los que mueren en el Señor. Y luego Apocalipsis 16, cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantiene despierto.
Dichoso. Dichoso. Con su ropa a la mano para que no ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. ¿Cómo que ande desnudo? Tenemos que estar despiertos para hacer las buenas obras, porque el mismo libro del Apocalipsis dice que la ropa son las buenas acciones de los santos. Esa es nuestra ropa. Apocalipsis 19, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero, y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 20, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Te das cuenta? Dichoso, dichosos, dichosos, dichosos. En el libro del Apocalipsis no todos son cosas terroríficas, sino que, como ya les he comentado en más de una ocasión, y eso lo estudiamos a los que tuvieron la noción, el favor de acompañarnos hace ese tiempo, cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, el libro en el que más hay alabanzas a Dios. Si tú no tomas por un momento el libro de Salmos, no hay un libro en el que haya más cantos a Dios que el libro del Apocalipsis. Es el libro de cantos del Nuevo Testamento. El libro de cantos del Antiguo Testamento es Salmos y el libro de cantos del Nuevo Testamento es Apocalipsis. Es un libro de alabanza a Dios. Es un libro en el cual se revela la gloria de Dios, en el cual se revela la santidad de Dios. Oye, ¿y por qué viene todo esto? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Porque Dios es un Dios santo. Y Dios te quiere mostrar su santidad, su limpieza. Porque si tú vienes con una ropa toda manchada, entonces no puedes decir que es una persona limpia. Entonces toda la mancha tiene que ser quitada, toda la suciedad tiene que ser quitada de ahí. He aquí, Apocalipsis 22:7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 22:10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. De nuevo, el libro del Apocalipsis no es un libro sellado, sino es un libro abierto, entendible. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por sus puertas en la ciudad. ¿Por qué estamos estudiando las cosas del futuro? Porque queremos ser esas personas bienaventuradas que entran ahí, pero también que lavan sus ropas, porque cuando nosotros venimos y vemos el libro del Apocalipsis, eso nos debe llevar a lavar nuestras ropas. Eso nos debe llevar a purificarnos, eso nos debe llevar a cambiar, a decir, ups, lo que les espera a los cuates que no se están arrepintiendo, mejor me arrepiento, mejor cambio, mejor dejo de hacer lo malo, mejor pido perdón, mejor dejo de ofender, mejor ahora sí ya me congrego. Y el espíritu y la novia dicen, ven. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Y qué es lo que tenemos que decir a las personas? Ven, ven. Y el que escucha diga, ven. ¿Ven a qué? Alimentarte de la palabra de Dios, a conocer a Dios, a reunirte, a compartir la comunión. Ven a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Tenemos un lugar especial para eso. Un lugar en el cual nos reunimos. ¿Para qué? Para alabar, bendecir y glorificar el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, no es a fuerzas. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro.
Ups. Cuando las personas, muy específicamente dos, Daniel, quien recibió la visión de lo que iba a suceder en el futuro, vio esto, no pienses que dijo, oh, no. Yo, Daniel, fui el único, Daniel 10, yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Es lo que yo te he dicho. Cuando a una persona se le muestra un ángel, no piensen que dice, este es bueno, porque tiene carita de niño y viene con su arpa así, como niño gordito, ¿verdad? Porque siempre ponen como niño gordo, ahí con esta toalla enredada y tocando el arpa. No, los ángeles que nos muestra la Biblia son seres verdaderamente tremendos, que ni Marvel ha escrito ninguno de esos, ni DC Comics de cómo son, porque son tremendos. Si tú vas a la Biblia y ves Ezequiel, ves Daniel, ves Apocalipsis, y dices, ay, caramba, te dan terror, porque son seres de otro mundo, de un mundo espiritual. No pienses que si te da temor, por eso es que yo les he dicho lo que dice Judas. ¿Qué es lo que? Es que ahí en el pueblo dicen, dile una refrescada y dile una grosería. Y dice, ¿cómo sabes, sonso, si es un ángel enviado de Dios y tú ya estás diciendo boberas? No. Por eso es que Pedro y también Judas dice, son como animales que no piensan, que insultan a ángeles, que si es un ángel bueno o malo, tú no lo sabes. Porque, como te lo he dicho en más de una ocasión, tú ves a una persona de aquí de carne como nosotros y no dices, este es bueno, este es malo, nada más con que lo ves una vez. Por favor, si ni siquiera podemos hacer eso con las personas de esta tierra, menos con las espirituales. Pero en fin, regreso al pasaje. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño, de cara al suelo. ¡Pum! En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada. Desde el primer momento, desde el primer día en que te pusiste a ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, en respuesta a ella, a tu oración, estoy aquí. Si tú quieres conocer a Dios, Dios te va a dar la oportunidad de conocerlo. Pero Daniel, para recibir toda esta revelación, ¿qué fue lo que hizo? Se humilló. Para que nosotros podamos tener el conocimiento de Dios, el entendimiento, necesitamos ser humildes. Y después, cuando tenemos el conocimiento de Dios, tenemos que ser más humildes, porque el conocimiento de Dios nos lleva a ser personas humildes, no arrogantes, no presumidas, sino humildes. Y Juan dice, al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniéndome la mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy primero y el último.
a Juan se le apareció el Señor y no piensen que, no. Porque estar ante la presencia de Dios, la santidad de Dios, es algo tremendo. Bueno, espero que les sea de utilidad esto, para que cuando ustedes lean el libro del Apocalipsis, no les sea tan difícil de entender, porque Dios quiere que lo entiendan, Dios quiere que sean dichosos, Dios quiere que sean bienaventurados. Si ustedes lo leen, lo entienden y hacen las cosas que están ahí, Dios les va a ayudar a ser más dichosos. El libro de Apocalipsis nos tiene que llevar a ser más dichosos. ¿Por qué? Porque tenemos que lavar nuestros cuerpos, lavar nuestra ropa, cambiar, porque el momento se acerca. Ya no me da tiempo de hacer un resumen, pero dejen estas últimas frases como resumen. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de tus santos profetas. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos dices que somos dichosos si las leemos, las escuchamos y procuramos limpiar nuestra vida de pecado, de maldad. Por favor, ayúdanos, Señor, si no lo hemos hecho, a corregir todas esas áreas oscuras o grises en nuestra vida para presentarnos delante de ti, santos, puros, limpios, porque ese es tu deseo. Y espero, Señor, que sea el de cada persona que se encuentra aquí conmigo. Bendito seas eternamente y por siempre. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias. Amén. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie.